sublime gracia del Señor. Continuamos con el estudio que estamos llevando a cabo sobre el dispensacionalismo. Estamos tratando la profecía de las 70 semanas como un argumento para derribar o refutar esa teoría del paréntesis. Teoría del paréntesis es una creencia muy popular de que hay un periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda, a lo cual se le llama el tiempo de la gracia, el periodo de la iglesia o el paréntesis, que es, según lo cree la enseñanza dispensacionalista, lo cree y lo enseña, es un tiempo en el cual Dios suspende su trato con el pueblo de Israel para tratar con los gentiles. Y es paréntesis porque tiene, pues como los paréntesis tienen un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, ese paréntesis se va a cerrar. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez de manera secreta, porque ellos creen que Jesús va a venir en dos formas al final de los tiempos, o sea, va a venir por segunda vez y después va a venir por tercera vez, aunque no le llaman ellos tercera vez, ellos dicen que va a venir primero de manera secreta y después va a venir de manera pública, lo cual no tiene ningún sustento en la escritura. Ya les digo, de hecho, que la palabra de Dios en ninguna parte enseña que Jesús va a venir de manera secreta, hermano, pero la Biblia dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Cómo llegan los ladrones? Sin avisar. Por eso el Señor dice, si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, estaría preparado y no dejaría robar su casa. No habla del secreto, sino habla de lo repentino, lo inesperada de la segunda venida de Cristo, pero él claramente enseña que Él va a venir y todo ojo le verá. Pero el problema es que a pesar de las evidencias que hay a favor de la enseñanza histórica, porque esto es lo que creyó la iglesia a lo largo de la historia, vuelvo y les digo, el dispensacionalismo no tiene sino 150 años de antigüedad, desde John Nelson Darby hacia aquí, hacia nuestros días. Claro, hubo intentos en tiempos post-reforma, ¿sí? Emanuel Lacunza, Francisco Rivera, Roberto Belarmino, que trataron de meter esa enseñanza dentro de la iglesia para destruir la reforma protestante, porque ustedes recuerdan que esto es una reacción de la iglesia romana a la acusación de los reformadores contra el Papa. Recuerden que la reforma creía que el Papa es el anticristo, y ellos, para desviar la atención, dijeron no, el anticristo no es el Papa porque el anticristo es un personaje futuro, tal como lo enseña el dispensacionalismo, y ahí surgió todo. Pero quien le dio forma realmente a esta enseñanza y la propagó fue John Nelson Darby a partir de mediados del siglo XIX, y gracias a Cyril Ingersoll Scofield y su Biblia anotada, la Biblia Scofield, ¿sí? Que muchos de tal vez la tienen y la estudian, se propagó esta doctrina de error. ¿Por qué doctrina de error? Porque, como ya dijimos, hace una separación entre el pueblo de Dios y el Israel del Antiguo Testamento, separación que no debe existir. Interpreta la palabra de Dios, incluso las profecías, de forma hiperliteralista, lo cual es un error, porque yo no puedo interpretar símbolos de manera literal. Pero entonces, aunque las evidencias están allí, pues las personas no quieren creer. Entonces el problema no es cognitivo, el problema no es que una persona no pueda entender que esta doctrina no tiene asidero bíblico, sino que el problema no es una incapacidad cognitiva intelectual, no es que no haya evidencias, es que no, moralmente las personas no quieren creer esta verdad. Prefieren aferrarse a su creencia de que Israel es el pueblo de Dios y que nosotros somos la opción B del Señor, cual no tiene tampoco ningún sustento bíblico, porque como ya demostramos en el estudio de Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante, Dios tomó los dos pueblos e hizo uno. ¿Sí o no? Uno. Eso no hay que explicarlo, no hay que tener un doctorado en física para entender que hay un solo pueblo, porque Pablo lo dice, hay un solo pueblo, no hay dos. En la era evangélica, Dios ha hecho un solo pueblo y la única condición para ser parte de ese pueblo no es tener la piel de cierto color, pertenecer a cierta raza, tener cierto apellido, ser circuncidado. La condición es creer, sea judío, sea gentil, sea griego, sea esclavo, sea libre, sea hombre, sea mujer, sea bárbaro, sea letrado,
sea lo que sea, la entrada al pueblo de Dios es la fe. Entonces estamos explicando la profecía de las 70 semanas. Ya hablamos de los tiempos. El tiempo se cumplió cuando Gálatas 4, del 4 al 5, Pablo nos dice que Jesús vino en el cumplimiento del tiempo, nació de una virgen, nació bajo la ley, ¿sí? Para salvarnos a nosotros que estábamos condenados por la ley. Él vino y cumplió la ley. Eso también es parte de lo que llamamos nosotros el estado de humillación de Cristo, porque Él no solamente se humilló al hacerse hombre, no solo se humilló al morir en la cruz, sino que se humilló guardando una ley que no tenía por qué guardarla. ¿Que Dios tiene que cumplir la ley? Si Él es el legislador, Él es el dador de la ley, ¿por qué tiene que cumplir la ley? ¿Por qué? Para darnos ejemplos. Es que Dios no tiene que darnos ejemplo a nosotros de nada, no es que Él es Dios. Él manda y el hombre hace, punto. ¿Por qué tenía? Para liberarnos a nosotros del yugo de no poder cumplir la ley. La cumplió por nosotros, pero eso también te implica una humillación porque Él se sometió a la ley. Pero ese no es el tema, ese no es el tema. Marcos 1:15, cuando el Señor llega, ¿sí? Allí entra en la escena y Juan el Bautista está llevando a cabo su ministerio y el Señor aparece y dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Mi hermano, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que Jesús es Dios y que Él no habla por hablar. Él no es como nosotros que se me sale una palabrita, contamos un chiste, decimos una bobada, ¿cierto? A veces hablamos hasta sin pensar, ¿no? Él es Dios. Todo lo que Él dice, lo dice por una razón, lo dice con una intención. Su palabra revelada es la palabra de Dios y nosotros creemos, como vamos a ver en las próximas clases de escuela dominical, en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que hasta una coma tiene un propósito en la Biblia. Entonces Jesús no habla por hablar. Entonces cuando Él llegó no es como cuando uno llega, uy hermano, ya es hora, y si ya es hora del partido. No, Él dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué lo dijo? Porque era la hora de que se cumplieran todas las profecías que apuntaban a Él, incluyendo la profecía de las 70 semanas. Porque la profecía de las 70 semanas anunciaba la llegada del Mesías. Esto no era desconocido para Él. Él no es como nosotros, que es que nosotros ignoramos una gran cantidad de cosas sobre la Escritura. A veces ni leemos la Biblia, pasa un día y ni agarramos la Biblia ni porque nos caiga encima. Jesús era un estudiante de la Biblia. Pero Él no te estudiaba la Biblia porque Él es Dios, pero también es hombre. Él fue instruido en la ley. Él amaba la palabra de Dios. ¿O es que ustedes piensan que es que a Él le llegó el conocimiento de la Escritura por osmosis? Se sentó al lado de un fariseo y se le pasó todo el conocimiento. No, Él estudiaba la Escritura, Él estudiaba las profecías. Digo, esta profecía habla de mí. Cuando Él llega, Marcos 1:15 le entiende. Y estoy especulando acá, posiblemente pensó en la profecía de las 70 semanas. El tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Allí se cumplieron los 434 días, semanas, días de 7 años, ¿sí? En el año 27 después de Cristo. Recordemos que eran 7 semanas, 49 años, luego 62 semanas, 434 años, para un total de 483 años. Allí se cumplieron los 483 años. ¿Cuándo? En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, mi amor, por favor. Allí tenemos las 70 semanas, que inician en el 457, cuando el rey Artajerjes ordena, ¿sí?, le da la salida al pueblo de Israel, le da los recursos en tiempos de Esdras y Nehemías para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad, para reconstruir el muro. Pasan 49 años hasta el 408 y luego a partir de allí comienzan a cortarse las 62 semanas hasta el año 27 después de Cristo. Como ustedes ya saben, nuestro calendario tiene un error por culpa de este señor Dionisio el Exiguo. En realidad, cuando llega Jesús, él ya tenía 30 años. Él no nació en el año 0, él nació en el año 3 antes de Cristo. Cuando él viene en el año 27, pues ya tenía 30 años. Lo que pasa es que Dionisio el Exiguo se equivocó en los cálculos cuando el Papa le ordenó establecer como inicio de la historia la fecha del nacimiento de Jesús, porque hasta ese entonces el inicio de la historia era la fecha de la construcción de la ciudad de Roma. Por decirlo así, era el evento más importante. Claro, era el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano era el imperio más poderoso, pues lo más importante era el nacimiento de Roma. Pero el Papa dice, no vamos a fechar el inicio de la historia, el nacimiento del Señor Jesús, pero Dionisio se equivocó. Ahí tenemos la última semana en pequeñito, ya la vamos a ver con más amplitud. Tenemos del 27
al 31 media semana y hasta el 34 la semana completa. Ustedes ven allí una rayita que dice en el 31 confirma el pacto con muchos, porque lo que tenemos en Daniel ya lo vamos a leer. Allí es muerto el Mesías y en el año 70, ya terminando las 70 semanas, que eso no ocurre de manera inmediata porque las 70 semanas terminan en el año 34, en el año 70 es que ocurren los desastres que también Daniel profetiza, que lo vamos a leer. Así que por favor vamos a el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel. Yo sé que estos temas no son sencillos, pero ya requieren atención, estudio de parte de ustedes. Requiere que escuchemos los audios, tomemos la Biblia y si de pronto les apasiona mucho este tema, pues hay material para que ustedes lo estudien. Daniel capítulo 9, estamos en el versículo 26, Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas, ¿sí? Es decir, recuerden que el ángel parte las 70 semanas en 7 semanas, 62 semanas y una semana. Las 62 semanas de las que está hablando son la segunda porción. 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años. Y lo que el ángel está diciendo aquí a Daniel es que después de los 434 años, pero ya habían pasado 49, después de los 483 años, ¿cuánto queda para 490? 7 añitos nomás. Entonces dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y acá tenemos un problema nosotros, no el que escribió esto, no Dios, nosotros. Porque nosotros pensamos cronológicamente. Nosotros pensamos que después del 1 viene el 2, luego viene el 3, luego viene el 4, luego viene el 5, y luego después del 5, ¿qué número viene? El 6, el 7 y el 8. Pero la Biblia no se escribe así. La Biblia en muchas porciones de la Escritura no se escribe de manera cronológica, sino que se escribe de manera cíclica o usa lo que se llama paralelismos. Paralelismos. Un ejemplo, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. En el capítulo 1 de Génesis se nos narra la creación, en el 2 ¿qué se nos narra? Lo que venía después de la creación, no, la misma creación, pero haciendo énfasis en cosas que el capítulo 1 no mencionó, o ampliando o dándonos más detalles. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí ven? Dios creó la tierra, la hizo perfecta, después Satanás se rebeló contra Dios, hubo una guerra, se encendieron a cañón, a espada, a bala, a cuchillo, a machete, y Dios tiró a Satanás de los cielos, cayó en la tierra, y Satanás volvió a la tierra nada. Mire, versículo 2, teoría de la brecha, falso de toda falsedad. No hay evidencia en la Biblia que respalde la famosa teoría de la brecha. Entonces, ¿qué pasa entre Génesis 1 y 2? Pues nada, ¿qué pasa? Pues nada, yo no me puedo inventar una serie de acontecimientos que no están ahí, pero vivimos en un mundo de fantasía, como dice la canción, ¿no? ¿Es que dice? ¿Vivimos en un mundo de fantasía? Así. Vivimos en un mundo de fantasía inventando cualquier cantidad de películas. Entonces, no, después del versículo 1 dice que Dios hizo los cielos y la tierra, y en el 2 dice que estaba desordenada, o sea que entre el 1 y el 2 fue la guerra. ¿De cuál guerra me está hablando, hermano? ¿Dónde está la guerra? Búsquemela ahí en el capítulo 1, búsquemela en el 2, en el 3, búsquemela en todo el Génesis, no está por ningún lado. Teoría de la brecha se llama eso. ¿Quién la inventó? Gente desocupada que le añaden al texto, porque eso es añadirle al texto, no está ahí. No, pero por allá en Ezequiel dice que Satanás se rebeló. No, ahí no dice que fue Satanás, dice que es el rey de Tiro. Y así como hay personas que creen que habla del rey de Tiro y no de Satanás, hay otros que creen que habla de Satanás. Hay teólogos que dicen, la profecía del rey de Tiro habla de Satanás, y otros dicen no, pero yo no puedo decir que eso es infalible, o sea, que es una opinión, pero yo no puedo agarrar una opinión de unos teólogos y meterla con calzador entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2, y decir que entre el versículo 1 y el 2 lo que hubo fue una guerra y se encendió Dios con Satanás y se dieron leña, se dieron palos, se dieron garrote, y por eso la tierra quedó desordenada y vacía.
Entonces y entonces, claro, hay teólogos respetables, pero que yo lamento mucho, pues, ahí como que se salieron del guión, que dicen que el Génesis capítulo 1, versículo 12, no es la creación, sino la recreación. No porque hubiera recreación de esparcimiento, sino porque Dios volvió a crear. No, eso no, la Biblia no dice eso. ¿Qué pasó entre Génesis 1 y 2? Pues nada, lo que nos está narrando el versículo 1 es la creación y el versículo 2 es la continuación de la creación. Lo que nos está diciendo el texto es que Dios no creó el universo de manera instantánea, sino que lo creó de manera progresiva. Y que el primer día de la creación, Dios creó el espacio, la materia, el tiempo y la energía, los cielos y la tierra. Y que a partir del día 2 comenzó a darle forma, comenzó a ordenar su creación. No es más fácil entenderlo así que ponernos a inventar que Satanás agarró con Dios y que Satanás tenía un gobierno, porque en la profecía el rey de Tiro dice que por causa de tus mercaderías, y que Satanás era rey, que comercializaba un poco de cosas. Y uno dice, hermano, pero es que ¿dónde está? Entonces tomamos un texto y hacemos un pretexto. Entonces lo que estamos viendo en Génesis 1 es un paralelismo. Nos va, a medida que vamos leyendo, añadiendo más detalles, incluso repitiéndonos escenas desde otra perspectiva. El capítulo 2 nos narra la creación del hombre, pero ya el 1 nos había dicho que Dios había terminado la creación. Y no fue que Dios creó al hombre después de los 7 días, es que nos está ampliando, nos está repitiendo la historia, pero desde otra perspectiva, añadiéndole algunos detalles que no sé, ampliándonos, dándonos más información. Y lo que pasa aquí en Daniel es exactamente lo mismo. En esta profecía, en el versículo 27, no sucede cronológicamente al 26. El versículo 27 explica, amplía, añade información, ¿sí?, al versículo 26. O nos dice lo mismo, pero de otra manera. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Después de las 62 semanas, ¿cuál que viene? Las 63, ¿cierto? Pero ya habían pasado 7 semanas de la reconstrucción de Jerusalén. O sea, viene las 69, después de las 69, pues viene las 70. Después de las 62 semanas, ¿cierto? Viene las 70. Se quitará la vida al Mesías. Lo que nos está diciendo el autor es que Jesús iba a ser asesinado en la semana 70. En la semana 70. Pero hermano, ahí dice 62 y ya pasaron 7 semanas. Versículo 25. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Un total de 69. Después de las 69 semanas se quitará la vida del Mesías. ¿Cuándo murió el Mesías? Y que para nosotros es supremamente sencillo porque miramos hacia atrás y nos damos cuenta, ya sabemos cuándo murió el Mesías. Ya lo sabemos. Miramos hacia atrás. ¿Cuándo murió el Mesías? En la semana 70. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir a la ciudad. Bueno, aquí donde nos dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. La palabra quitará es una palabra hebrea, karat, que significa literalmente cortar, como se corta en un pacto. Recordemos que los pactos bíblicos eran sellados o establecidos a través de la muerte de una víctima, ¿sí o no? Cuando Dios hace pacto con Abraham, Dios corta la víctima y pasa por en medio de la víctima. Es como decir, así me suceda si yo violo este pacto, que Dios me parta, que Dios me destruya si yo violo este pacto. Dios mismo pasó por en medio de la víctima cuando hizo pacto con Abraham. Y es esta palabra aquí, quitará, nos da esa impresión. El pacto debía ser cortado. Jesús iba a ser cortado. Jesús iba a ser la víctima de ese pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. Dice, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, porque Jesús no se suicidó, sino que a él lo asesinaron. Por eso dice, mas no por sí. Entonces, la muerte o cortamiento del Mesías significa su asesinato, pero también la exclusión de Israel como nación de Dios. ¿Por qué? Porque después de que nos habla del asesinato del Mesías, el ángel nos dice las consecuencias, versículo 26, parte B, del asesinato del Mesías. ¿Cuáles son las consecuencias de asesinar al Mesías? ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Los judíos en complicidad con los romanos, pero fueron los judíos los que tramaron todo esto para asesinar a Jesús. Fueron los judíos los que le exigieron a Pilato que crucificara a Jesús. No fueron los romanos que un día dijeron, no, este señor nos está perjudicando mucho, vamos a matarlo. No.
Pilato no lo quería matar, Pilato no descansó, Pilato hizo lo posible porque Jesús fuera liberado y el pueblo se enardeció, el pueblo protestó y el pueblo dijo, no, si tú eres amigo de Jesús, eres enemigo del César. Y pusieron a Pilato entre la espada y la pared. Ahora yo no estoy aquí abogando por Pilato, estoy siendo fiel a la historia. Eso es lo que dice la Biblia. Pilato era supersticioso, quería dejar a Jesús en libertad porque su esposa había tenido pesadillas y Pilato era muy supersticioso. Entonces dijo, no, pues si yo asesino a este hombre inocente, algo malo me va a pasar y yo no quiero que nada malo me pase, puede caer una maldición, etcétera. Entonces él hizo lo posible por dejarlo libre, pero la presión de los judíos era muy grande y los procuradores romanos defendían a muerte la paz romana o la paz romana. Lo más importante para el imperio era la paz. Entonces Pilato no podía permitir que hubiera una rebelión o una revuelta. Y él dijo, pues mejor matamos a este y nos evitamos un problema mayor y así mantenemos a la gente calmada y todos felices. Y Daniel ya nos anunciaba eso, que Jesús iba a ser asesinado y las consecuencias de su asesinato. ¿Cuáles son las consecuencias? El pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo ocurrió eso? Yo les pregunto a ustedes, porque de esto ya hemos hablado. De hecho, cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, estudiamos esto, los más antiguos. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuándo ocurrió esto? Pues volvemos, miramos hacia la historia, porque esto ya ocurrió. Lo tenemos fácil. Como que yo le pregunté, ¿quién fue el inventor del carro? Pues no tenemos que ir lejos, al futuro, ya pasó. Miramos hacia atrás y nos damos cuenta que fue Henry Ford. Ah, Henry Ford fue el inventor del carro, listo. ¿Quiénes inventaron la máquina de Apolo? Los ingleses. Ah, vamos hacia atrás. ¿Cuándo ocurrió esto? La destrucción de la ciudad y el santuario, año 70 después de Cristo. Ya ocurrió, está ahí en la historia. Jesús lo profetizó. Y efectivamente ocurrió. ¿Cuándo? Año 70. Bueno, ahí está. En el año 70 ocurrió esto. El ángel narra el asesinato del Mesías y las consecuencias de haber rechazado al Mesías. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los suyos vino, él vino al pueblo de Israel y los suyos no le recibieron. Literalmente se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Literalmente significa el Mesías será muerto y no tendrá nada. No tendrá nada. Literalmente la traducción literal de este texto es el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y efectivamente eso se cumplió. Y concuerda con las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 53 del 3 al 8 nos dice, Isaías 53 del 3 al 8, despreciado y desechado entre los hombres. Mire lo que le sucedió a Dios hecho hombre, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, sí, mire, yo estoy enfermo y yo me declaro sano porque por la llaga de Cristo yo fui curado. ¿Ya se sanó? No. Ah, entonces hay un problema. Que nosotros estamos enfermos y tenemos que ir al CISBEN y la gente se muere, ¿no? Los creyentes se mueren. ¿Sí sabían? Los creyentes mueren de enfermedades. Entonces, ¿qué pasa con este versículo? Bueno, pues que Isaías nos está diciendo que efectivamente Jesús vino a la tierra, sanó enfermos, hizo milagros como un anticipo y una metáfora viviente de la sanidad espiritual que vendría sobre todos los pueblos y naciones que recibieran a Jesús. Esa sanidad física lo que estaban era diciéndonos a nosotros, así nos va a sanar el Señor de nuestros pecados. Porque de otra manera, entonces, ¿por qué? No, pero yo no creo eso. Bueno, entonces no lo crea, hermano. Cuando se enferme no vaya al CISBEN, tranquilo, quédese en la casa declarando y decretando, tranquilo, siga así, aguante el dolor de cabeza, hermano, no se tome el Dolex, no se tome el acetaminofén, si se cae la moto y se parte una pierna, declárese sano, hermano, que la pierna se va a soldar sola, no le hay que ponerle tornillos, tranquilo. Eso es la creencia más tonta y absurda. Uno ve a las personas declarando y decretando, hermano, y después los ven haciendo fila allá en el CISBEN, sacando cita. De verdad es que lo más tonto que puede haber. O sea, yo me declaro, yo decreto. ¿De qué, hermano? ¿Cómo? No, pero yo no tengo nada. Y les toma la tensión y está a reventar el tensiómetro, el azúcar por las nubes.
yo me declaro, yo me decreto. ¿Sabe qué es lo peor? Se muere la persona y sale el pastor diciendo que lo va a resucitar. Así ocurrió en cierta congregación. Se murió uno de los que estaban allí, porque no sé si murió con Cristo. No sé, no me consta. Y llegó el pastor a resucitarlo. ¡Adivinen! ¡Adivinen! Bueno, resucitó. Ya tiene como 10 años muerto el hombre. ¿Para qué vamos a resucitar a una persona? No es que más luz, más agua, más aire, y como están escasos los recursos en el planeta Tierra, dicen que está sobrepoblado y nosotros dicen que resucitando gente. No, el tipo se murió, porque eso es una falacia, Además Jesús no vino a hacer milagros para asegurarnos que en la vida todo nos va a ir excelente y nunca nos vamos a enfermar. Él vino a hacer milagros para demostrar que Él es Dios. Nada que ver con esa enseñanza de yo declaro, yo decreto, no tengo nada. Es pura carreta. Digamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cómo murió Jesús, hermanos? Sin nada, literalmente. En las películas lo ponen con un taparrabo. No, Él murió desnudo. Lo despojaron de sus vestiduras porque la idea de la crucifixión era humillar a la persona, literalmente. Pero es que en eso no consiste el hecho de que lo hubiera muerto sin nada. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Él murió como el peor de los criminales y ni siquiera Dios el Padre estuvo con él allí cuando cargó con nuestros pecados. Lo abandonó, porque Dios no puede tener comunión ni relación con el pecado. Y en esas 3 horas Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Murió sin nada. Y vuelvo y repito, en la parte del versículo, lo que nos habla el ángel, las consecuencias del rechazo de Israel hacia el Mesías. Aunque el suceso no ocurrió cronológicamente, ¿no? Porque después del año 34, ¿qué viene? El año 35. No ocurrió en el año 35, ocurrió en el año 70, pero de manera lógica está relacionado, porque el pueblo de Israel rechaza al Mesías. Recuerden que la profecía nos habla del trato de Dios con Israel, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y anuncia la obra del Mesías. Mesías al que ellos mataron y cuyo asesinato traería consecuencias sobre ese pueblo. El ángel le está diciendo: ustedes van a matar al Mesías y Dios los va a juzgar. ¿Cómo los juzgaría? Bueno, vendría un príncipe, el pueblo de un príncipe, oído. No, porque el anticristo, no, ahí no está diciendo que es el anticristo, porque no está diciendo que va a venir un príncipe. Dice el pueblo de un príncipe. Hay que leer bien. El sujeto de la oración ahí es el pueblo del príncipe, no el príncipe. El pueblo de un príncipe que ha de venir, vendría un príncipe y su pueblo destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y eso es lo que se conoce en la historia como la famosa Gran Tribulación. La famosísima Gran Tribulación que el dispensacionalismo enseña que va a venir en un futuro, que allá sí ya va a haber guerra, va a haber garrote, va a haber bala venteada y se van a tirar misiles balísticos y mejor dicho y van a tirar antrax de por toda parte, armas biológicas y qué tal. Eso ya ocurrió. ¿Cuándo? Años 70. Mateo capítulo 24 ya ocurrió. ¿Por qué? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ahí añade el juicio. ¿Cuál fue el juicio sobre Israel por haber asesinado al eterno Hijo de Dios? Porque es que no mataron un perro, hermano. Y no mataron un gato ni una cucaracha. Asesinaron al autor de la vida. ¿Y el juicio cuál fue? Destrucción. Vino Tito, por eso dice el príncipe, el pueblo de un príncipe. ¿Quién? Roma. ¿Quién era el príncipe? Tito, general romano. Tito era como el Capitán América
de los romanos. Él era el héroe, no era cualquiera, él era el héroe. Él era el hijo del emperador Vespasiano y lo enviaron a sofocar la rebelión más difícil porque los judíos eran bravos. Y el emperador Vespasiano envió al héroe, a su hijo Tito, general, pero también era príncipe porque era hijo del emperador. ¿Se cumplió la profecía? Pues claro, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Roma destruyó la ciudad, destruyeron el muro, destruyeron el templo. Se cumplió lo que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es que todo se cumplió, hermano. No, ese es en el futuro, que va a venir la gran tribulación y el que no se ponga el microchip no le van a vender harina pan. No le va a llegar el clap, el que no tenga el microchip. ¿De qué me están hablando? ¿De cuál microchip, hombre? Y ahí dice, el príncipe llegó con su pueblo, arrasaron la ciudad. ¿Quién era el príncipe? Tito, hijo del emperador Vespasiano, que en ese entonces era general, después fue emperador cuando muere su padre Vespasiano. Tito pasa a ser emperador, pero en ese momento él era general. Destruyen la ciudad, se cumplió la profecía. Cuando los discípulos salen del templo, le dicen, Señor, mira esas grandes piedras. Y maravillados, el Señor les dice, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo se cumplió eso? En el futuro, en los 7 años de gran tribulación, cuando venga el anticristo y empiecen a meterle el microchip a todo el mundo. No, hermano, ya se cumplió. Miremos la historia, no tenemos que mirar hacia adelante, miremos hacia atrás. Ya se cumplió, todo eso se cumplió. Y lo único que quedó fue una pared que es conocida hoy como el muro de los lamentos. Y allá los judíos ortodoxos se ponen a hacer sus oraciones. Los judíos ortodoxos, ¿no? Porque no todos los judíos son ortodoxos. Hay judíos que son más malos que el diablo. Se hablan los judíos ortodoxos, los que realmente son fieles a su religión, ¿sí? La mayoría. No es que la capital de Israel es la capital mundial del homosexualismo, Tel Aviv. ¿De qué me están hablando? La fiesta del orgullo gay más grande del mundo se hace en Tel Aviv, que es la capital de Israel, la capital política de Israel. Y el gobierno financia ese evento. ¿Qué mentira me están vendiendo a mí? Que el pueblo de Dios, que tal, no, hermano, eso ya quedó atrás. Quitémonos la venda de los ojos, hombre. No, que ellos están peleando la tierra. Ellos no están peleando la tierra, hermano, están peleando petróleo y gas. Se descubrió gas en la franja de Gaza. Ay, hermano, vamos a aventarle bombas a eso y tomemos propiedad de eso porque Rusia ya no quiere vender gas. Así de sencillo, hermano. Y nosotros pensando que no, que el pueblo escogido, que tal, que son lo más lindo, lo más hermoso. Y sí, eso, que maten bastante palestinos porque ellos son el pueblo de Dios y tienen derecho a matar a todo el mundo. Son historias, son películas, son videos. Son más realistas los videojuegos que eso. Dejaron de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, lo asesinaron y vino el juicio. Año 70 después de Cristo. La famosa Gran Tribulación. ¿Y por qué Gran Tribulación? Porque el Señor dice, y vamos, no lo tengo allí porque es que no tenía ni pensado hablar de eso, que no me quería meter en ese cuento, pero vamos a leer, porque leyendo se aprende, ¿sí o no? Mateo capítulo 24, el Señor responde 3 preguntas, ¿sí? ¿Cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y el fin del mundo, ¿sí? ¿Por qué razón ellos hacen esa pregunta? Porque cuando el Señor les dice en el versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Hermano, es que eso era el fin del mundo para el judío. O sea, el judío tenía el templo como lo más grande. ¿Por qué? Porque la secta gobernante, nosotros, los más famosos eran los fariseos, pero la secta que en realidad tenía el poder era la secta de los saduceos. Y ellos controlaban el templo. Los saduceos controlaban el templo. Y para ellos el templo era el símbolo de la fuerza de la nación de Israel. Pues de hecho lo era porque en el templo se suponía que habitaba la presencia de Dios, la presencia real de Dios. Entonces que a un judío le dijeran que el templo iba a ser destruido, el templo de Herodes, que es una de las maravillas más grandes del mundo, era como decir, no, eso tiene que ser el fin del mundo. O sea, es imposible que el templo sea destruido. Entonces ahora, acto seguido, yo le preguntan a Jesús, bueno, Señor, ¿y eso cuándo va a ser? ¿Cuándo van a pasar estas cosas, la destrucción del templo y la ciudad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Porque si tú dices que eso va a ser destruido, pues porque es el fin del mundo. Pues cuando llegó el COVID, nosotros pensábamos que era el fin del mundo y ya había gente, ¡ah, llegó el COVID, voy a morir!
Llegó el COVID y la gente ya estaba, para ellos era el fin del mundo. Entonces el Señor responde las preguntas y dice, mira a quién nadie os engaña, versículo 4. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra, mira a quién no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hermano, ¿cuándo empezó eso? Pues desde el primer siglo hemos tenido pestes, terremotos. Pero hay un terremoto y la gente ya dice, no, ya va a venir Cristo. Hermano, terremotos hay desde que Dios creó el planeta Tierra. Todo esto será principio de dolores. Y os entregarán a tribulación. ¿Sí ve? Ahí dice la tribulación. ¿A quién les está hablando él? A sus discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cuántos discípulos murieron martirizados? Todos, menos Juan. Todos menos Juan. Murieron martirizados, murieron asesinados, murieron decapitados. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cuándo ocurrió esto? En el primer siglo. A partir de que Jesús asciende al cielo, hermano, y se inicia una persecución contra la iglesia. No, pero es que eso es para la gran tribulación. Ah, bueno, pues que sigan creyendo que es para la gran tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Si ustedes en la historia, hermano, en estos tiempos se levantaron muchos falsos profetas diciendo yo soy el Cristo. No crean no crean en esto, decían. El Señor nos va a dar la victoria contra los romanos. Adivinen qué pasó. Roma arrasó con toda esa gente. Muchos murieron por hacerle caso a esos líderes políticos que se hacían pasar por el Cristo. Y por haberse multiplicado la maldad, la muerte de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ese entonces no es un entonces cronológico, ¿sí? Sino que después de que se predique el evangelio de todo el mundo, pues ¿qué falta? El fin. Por tanto, versículo 15, por cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿cuál abominación desoladora? Y entonces ahí ya tenemos que meternos con los macabeos. Tiempos de los macabeos, Antíoco Epífanes entró al templo, lo profano, sacrificó un marrano dentro del templo. ¿Sí? Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo, ¿sí? Pero Daniel ya había profetizado eso. Se cumplió en tiempos de Antíoco Epífanes y Jesús está diciendo, va a volver a ocurrir. Eso va a volver a suceder. La abominación desoladora. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Pregunta, yo te pregunto a ti, hermano y amigo, ¿dónde estás tú? ¿En Judea? No, Ureña, estado Táchira, a mucha honra, frontera con Cúcuta City. ¿Estamos en Judea? No. Entonces eso no es para mí. ¿Sí ve? Los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Y qué sentido tiene huir al monte si es el fin del mundo? ¿Sí o no? Viene la gran tribulación, viene Jesús. En el monte también me va a agarrar. Bueno, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Entonces me quedo arriba. Y si mi casa no tiene azotea, ¿qué hago? La mía es de un solo piso, techo de zinc. Si me monto al techo, paso de largo. Me parto las piernas. ¿Qué hago? El que esté en la azotea. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y si no tengo capa. Aquí nadie usa capa, a no ser que alguien esté loco y se crea Superman. Capa, porque la capa era parte de la vestimenta del judío. La túnica, la capa eran parte de la indumentaria del judío. La capa era una prenda que se utilizaba para protegerse del frío. ¿A quién le está hablando él? A los judíos, hermano, porque esto era para ellos, porque esto se iba a cumplir en ellos. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues si una mujer embarazada viene el fin del mundo, se muere, pues ¿qué diferencia es si está embarazada o no? O si el niño está chiquito o no, si está tomando seno o leche de pote. ¿Qué diferencia hay? Es el fin del mundo. Pues que venga Cristo y lo lleve a todos, ¿sí o no? ¿Por qué hay de las que críen estén encintas en aquellos días, hermano? Porque esa gente iban a... Dice los historiadores de la época, incluyendo a Flavio Josefo, hermano, las personas se comían a sus hijos.
¿Por qué? Porque la ciudad fue sitiada. Recordemos que esas ciudades eran amuralladas para protegerse de los ejércitos invasores, de los colonizadores. Entonces eran amuralladas, ¿sí? Tenían una puerta grandotota y por ahí se entraba. E invadir una ciudad era difícil porque desde el muro pues lanzaban piedras, lanzaban flechas. Pero cuando un ejército enemigo sitiaba la ciudad perdía toda comunicación con el exterior, el intercambio comercial no existía. Es como aquí cuando cierran la frontera. Imagínense que acá cierran la frontera y no hay trochas. ¿Cómo hacemos para traer la harina pan, la arepa, el pollo? ¿Cómo hacemos? Que no hubiera trochas. Cierran la frontera, no hay trochas. Hermano, aguantar hambre se dijo, porque el producto de acá es más caro. Peor, imaginémonos que como en pandemia, que solamente había tránsito, ¿se recuerdan que había tránsito por carretera una semana sí y una semana no? Una semana se movilizaban los carros y la otra semana carretera sola, no había tránsito. Entonces digamos que nuestro municipio queda cerrado por todas sus entradas. ¿Cómo hacemos para que traigan comida? Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 6 meses. Comenzó a haber hambre. Empezaron a comer. Sublime gracia del Señor.